Hola, me llamo Fedor Madrid. Este video se trata sobre conceptos generales de la materia transmisión de datos. Comienza la presentación hablando sobre los inicios de la historia del ser humano, de cómo fue progresando el ser humano, cuáles fueron sus primeros descubrimientos, hasta llegar a la época en la que vivimos hoy en día, cómo fueron comenzando, por ejemplo, el primer sistema de comunicación electrónica comienza con el teléfono, con el telégrafo en el año 1834. Luego pasa en la primera línea telefónica en 1877. Y siguieron haciéndose más descubrimientos, como luego llegó el transistor, primero el diodo de tubos de vacío, se descubrió la unión PN. Muchos de estos descubrimientos fueron hechos su parte teórica mucho anteriores a su aplicación práctica. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell fueron descubiertas mucho antes de que se transmitiera la primera onda de radio que contuviera información. Luego de llegar hasta la época en la que vivimos hoy en día, donde la electrónica está bastante avanzada, se habla sobre lo que es el proceso de comunicación y telecomunicación. Para entender lo que son las telecomunicaciones debemos entender las comunicaciones. En un proceso de comunicación están los tres elementos principales, que son el emisor, el mensaje, el medio y el receptor. Cuatro elementos principales. El emisor, por ejemplo, si yo estoy hablando con otra persona, el emisor sería yo. El mensaje sería mi voz, lo que yo estoy expresando. El medio sería el aire, que es por donde se transmiten las ondas de sonido. El receptor sería la persona con la que yo estoy hablando, sus oídos que están escuchando lo que yo estoy hablando. En un proceso de telecomunicaciones es un proceso parecido, pero la información, que sería mi voz, se transforma mediante un traductor, por ejemplo un micrófono, a una señal eléctrica. Esa señal eléctrica luego es adaptada al medio de transmisión para poder ser enviada por un medio de transmisión y luego recibida. Y luego debe volver a ser transformada para que nuestros sentidos puedan entender lo que se transmitió. Debe ser igual a cuando se transmitió. Luego, en los conceptos generales tenemos los términos DTE y DCE. DTE significa equipo terminal, que puede ser, por ejemplo, una computadora o una impresora. Es el equipo en el que se recibe la información. Y DCE significa equipo de comunicación, como puede ser, por ejemplo, un módem o un multiplexor. A veces los equipos de comunicación pueden comportarse como equipos terminales cuando son en cadena. Por ejemplo, a veces un módem y un multiplexor. El módem se comportaría como el equipo terminal y el multiplexor como el equipo de comunicación. Luego, las clasificaciones de la comunicación. Por ejemplo, hay dos tipos: por cantidad de bits transmitidos en simultaneidad. Son, por ejemplo, con serial, con paralela. Por sentido y simultaneidad. Están los tipos semiduplex, half duplex y full duplex. Semiduplex es cuando la información lleva un solo sentido, por ejemplo la televisión o la radio. Half duplex es cuando por el canal pueden ir dos sentidos, pero no se pueden hacer los dos al mismo tiempo, no pueden ir los dos al mismo tiempo, por ejemplo un walkie-talkie. Y full duplex, que es cuando por el medio pueden viajar información tanto de ida como de vuelta. Por ejemplo, en una llamada telefónica pueden hablar los dos al mismo tiempo. El canal puede ser alámbrico o inalámbrico. Alámbrico es cuando la información viaja a través por ejemplo, un cable, un alambre conductor. Inalámbrico es cuando viaja, por ejemplo, por el espacio a través de ondas electromagnéticas. Hay otros conceptos generales
hay factores que deben tenerse en cuenta a la hora de la transmisión de señales. Por ejemplo, está la atenuación, que es cuando la señal se reduce, la resistencia de los materiales conductores, la reactancia, que es el impedimento al paso de corriente alterna, el ruido, que son señales parásitas que pueden ser producidas. Hay muchos tipos de ruido, por ejemplo el ruido térmico, que es con el que más se tiene problemas a la hora de transmitir señales. Las señales digitales y las señales analógicas son las que nos vamos a encontrar en los procesos de telecomunicaciones. Las señales digitales son las que se transmiten con datos discretos. Lo que más se utiliza son los unos y ceros, y las señales analógicas son las que toman valores continuos. Por ejemplo, la voz, cuando se transforma una señal eléctrica, es una señal analógica. Tiene muchas mayores ventajas utilizar señales digitales en la transmisión de datos. Las señales periódicas están compuestas por la suma de todas las señales sinoidales que las componen, según Fourier. Por ejemplo, una señal periódica es la suma de todas las señales sinoidales. Estas señales sinoidales que componen una señal periódica se determinan mediante las series de Fourier. Da, según sus coeficientes, da cada una de las señales sinoidales que componen esta señal, y cuando sumamos todas las señales sinoidales dan como resultado esta señal periódica más compleja, pero es la suma de todas las sinoidales. El espectro de las señales es todas las frecuencias que conforman esa señal. Por ejemplo, cada una de las sinoidales que compone una señal periódica tiene una frecuencia. En un analizador de espectro podrían visualizarse todas las frecuencias que componen esta señal periódica. Eso es lo que se ve mediante un analizador de espectro. El ancho de banda es el rango de frecuencia por el cual puede viajar una señal. Es el rango de frecuencia que puede viajar por un medio de transmisión. La multiplexación es utilizar un solo canal para enviar varias señales simultáneamente. Por ejemplo, hay varios tipos de multiplexación, como está la multiplexación por división de frecuencia o la multiplexación por división de tiempo. La modulación es el proceso mediante el cual la señal es adaptada al medio de transmisión. Por ejemplo, la señal eléctrica que produce mi voz al pasar por un micrófono no puede viajar por un medio de transmisión a una larga distancia. Entonces es necesario modularla. Por el modulador entran dos señales: la señal de información, que en el ejemplo que estoy dando sería mi voz, la señal que contiene la información de mi voz, y una señal portadora, que es la que sí es capaz de viajar por el medio de transmisión. La señal moduladora modula la señal portadora. O sea, la señal portadora va a contener ahora la información de la señal moduladora, y ahora sí puede viajar por el medio y ser seguidamente demodulada en el receptor y nuevamente convertida a una bocina para que pueda ser escuchada y reproducida. Codificación es la manera en la que se representan los unos y los ceros en el medio con señales digitales. Es decir, es la manera de convertir la señal, una señal por ejemplo analógica, en una señal digital, de convertir los datos en unos y ceros. Esa es la codificación. El sincronismo es el mecanismo para temporizar la transmisión de la información y poder saber dónde empieza y dónde termina
un bit, un byte, un mensaje. Es decir, por ejemplo, en la multiplexación por división de tiempo, que vimos que la multiplexación es enviar por un mismo canal varias señales simultáneamente. La multiplexación por división de tiempo asigna a cada señal el canal por una fracción muy corta de tiempo. Primero al canal 1, luego al canal 2, luego al canal 3 y así por la cantidad de canales que haya, por una fracción de segundo muy corta, para que por el receptor, cuando la señal viaje por el medio, todas las señales al llegar al receptor debe estar sincronizado con el transmisor. Esta sincronización se hace mediante una señal de reloj. Los dos deben tener la señal de reloj sincronizada para que la información pueda ser recibida correctamente. Entonces ese puede ser un ejemplo de la sincronización.